Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Eh, Primero, con una observación. Apareció un calendario de exámenes por ahí el viernes a mediodía, indicando que teníamos el examen precisamente ahorita, en el lunes. Sin embargo, como no nos dio tiempo a planearlo ni nada de esas cosas, vamos a, si no tiene inconveniente, el próximo lunes ya no tiene exámenes desde hoy hasta el próximo viernes. Entonces, si no tiene inconvenientes, lo haríamos el próximo viernes a esta hora. Digo, ¿por cuál viernes? Pues el próximo lunes a esta hora, ¿les parece? Sí, está bien, profe. El próximo lunes a esta hora sería el examen y abarcaría dos temas. Uno, que es el dominio de una función que concluimos el miércoles anterior, y otro tema que vamos a ver en las clases de esta semana, que sería lunes, martes y miércoles, referente a evaluación de una función o evaluación de funciones. Pero antes de esa parte, por ahí me hicieron una pregunta que no alcancé a contestar sobre una ecuación cuadrática. Creo que fue Daniel. Me preguntaba, no sé si esté aquí presente ahorita, me preguntaba sobre un ejercicio de una ecuación cuadrática mixta. Creo que era sobre el ejercicio 9. ¿Sí estás, Daniel, por ahí presente? Sí. Déjame checar. Más que no alcancé a contestarte ya el fin de semana, pero preguntabas acerca, déjame checar aquí en el teléfono. 410. Aquí está. Decías de las raíces del ejercicio 9 de las ecuaciones cuadráticas mixtas. El ejercicio 9, que era 3x cuadrada menos 7x igual a 0, ¿no? Si es una ecuación cuadrática mixta, voy a factorizarla por factor común. Sacamos como factor común la x, dividimos 3x cuadrada entre x, me queda 3x, 7x entre x me queda 7. En una ecuación cuadrática mixta siempre una raíz es 0. X es igual a 0, 3x menos 7 igual a 0. Despejamos de aquí la x y me quedaría que una raíz es 0 y la otra raíz es 7 tercios. ¿Vale? Sí existen las raíces. En las ecuaciones cuadráticas mixtas siempre existen las raíces. Donde puede no existir es en las puras y en las completas, evidentemente. Pero en las mixtas siempre hay raíces y siempre una raíz es 0. ¿Vale? Porque me he quedado pendiente esa aclaración. ¿Está bien, Daniel? Sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy se llama evaluación de funciones. Evaluación de funciones. Nosotros hemos aprendido la semana pasada que una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de algún fenómeno, f de x. Ya sabemos que una función pues tiene su dominio, que son todos los valores que le puedo dar yo a x, de tal manera que me regrese 1 y solo 1 para y. El rango, que es el conjunto de los valores de y la regla de correspondencia, que me dice qué tipo de relación es. Por ejemplo, puedo tener una función lineal, una función cuadrática. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2x menos 1, pues esa es una función lineal, ¿verdad? También aprendimos que no en todas las funciones le puedo dar cualquier valor a x. En una función lineal sí, en una cuadrática, en una cúbica, pues sí. Pero que cuando era una función racional o irracional, de repente había valores de x que no eran parte del dominio de la función.
Ahora lo que queremos hacer es a una función evaluarla en cualquier valor que me den de x. Es decir, ¿qué pasa aquí cuando x vale menos 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 1/2? O inclusive se puede evaluar para Profe, expresiones algebraicas también. Dígame. es como graficar la ecuación lineal con el valor de x, ¿no? Con cualquiera. Sí, es como si la quisiera graficar, tendría que darle valores a x para encontrar el de y. Pero en este caso no me piden de la gráfica, únicamente me piden el puro valor. Pero sí tienes razón de tu comentario. Es como si la quisiera graficar, le doy valores a x para encontrar el de y. Vamos a suponer que aquí yo tengo esta función lineal y me piden evaluarla. Si yo tengo f de x igual a 2x menos 1 y me piden, vas a evaluar para, inciso A, para f de menos 3, por ejemplo. ¿Qué pasa en 2x menos 1 cuando x vale menos 3? Pues 2 por menos 3 menos 1. Quiere decir que para f de menos 3 me quedaría 2 por menos 3 menos 6 menos 1. Y cuando x vale menos 3, y vale menos 7. No lo voy a graficar, únicamente me están preguntando qué está pasando en esa gráfica cuando x vale menos 3. ¿Por qué agarré menos 3? Porque fue el primero que se me ocurrió en los negativos. Y como el dominio de una función lineal son todos números reales, pues le puedo dar el que yo quiera y me va a regresar uno para y. ¿Qué pasa si me hubieran dicho para f de menos 2/3? También lo puedo evaluar. Permítame un... Si tengo que evaluar para menos 2/3, pues por cada x que yo encuentre en la función, que es esta, tiene que cambiarla por menos 2/3, es decir, 2 por menos 2/3 menos 1. Más por menos menos, una multiplicación de fracciones es lineal. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3, menos 1. 3 entre 3, 1. Por menos 4, menos 4. 3 entre 1, 3 por 1, 3. Y esto sería igual a menos 7/3. Cuando x vale menos 2/3, y vale menos 7/3. No la voy a graficar, únicamente me están preguntando para valores específicos que sean parte del dominio de esa función. O sea que aquí, si me dan para evaluar para un número, pues tendré que hacer operaciones en aritmética, como en este caso. Si me dan para Profe, evaluar la expresión algebraica, pues tendré que hacer operaciones con expresiones algebraicas. Y dígame. ¿qué pasa cuando te piden evaluar en raíces o divisiones? En raíces o divisiones tendremos que resolverlas. Sí, o sea, si por ejemplo, si en vez de ponerte una función lineal, te pongo una función irracional, tendrías que hacer lo mismo. ¿De qué pasaría? Así más para contestar a la pregunta de su compañero. ¿Qué pasaría si la función fuera f de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 3 y te piden evaluar para, por ejemplo, para 5? Pues sería 2 por 5 menos 3. Me quedaría 2 por 5, 10 menos 3. Y esto sería raíz cuadrada de 5. ¿Vale?
Si te piden evaluar para una división, que vamos a ver más adelante, pues, si te dicen f de x es igual a x menos 3 entre x más 2, cuando f vale 2, pues sería 2 menos 3 entre 2 más 2. 2 menos 3 es menos 1 y 2 más 2 son 4. ¿Vale? ¿Sí por ahí va la pregunta? Sí, nomás que allí, por decir, en el entre x más 2, ¿qué pasa cuando por si te piden evaluar entre menos 3, evaluar en menos 3? Si me piden valor entre menos 3, no habría ningún problema. Menos 3 entre menos 3 más 2. Para f de menos 3 sería menos 6 entre menos 1. Y f de menos 3 sería menos entre menos más, sería 6. En caso que me hubieran dicho para menos 3, el problema hubiera sido que el maestro hubiera dicho, a ver, evalúa para menos 2. Yo no puedo evaluar en esta para menos. ¿Por qué yo no puedo evaluar para menos 2 en esta? Se hace 0 El de la parte. denominador. El menos 2 no es parte del dominio de la función y yo no puedo evaluar para un valor que no sea parte del dominio. Si yo, por ejemplo, pusiera eso en un examen, evalúo esto para menos 2, la respuesta sería no es parte del dominio. Por eso no puedo evaluar, me está quedando una división entre 0. Y el profe dijo que la división entre 0 no está definida en matemáticas, que no hay un resultado para y, por lo tanto, no es parte del dominio. Yo puedo evaluar para valores que sean parte del dominio de la función. Es como si aquí te hubiera dicho, evalúa para menos 5, 2 por menos 5, menos 10, menos 10, menos 3, menos 13. Raíz cuadrada de menos 13 no existe, por lo tanto yo no puedo evaluar para menos 5. ¿Para qué valores? Y vale la pena como repaso del tema anterior. ¿Para qué valores pudiera yo darles aquí? Pues calcula el dominio, maestro. 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. 2x mayor o igual que 3. Divido entre 2, me quedaría que x va a ser mayor o igual que 3 menos. Yo le puedo dar desde 3 medios hasta el infinito. Yo no podría decirte que evalúes para un valor menor a 3 medios porque va a quedar negativo aquí y no va a ser parte del dominio. Pero en ese caso no hay problema, o sea, yo te voy a dar los valores. Si yo me equivoco y te doy un valor que no es parte del dominio, pues tú te vas a dar cuenta rápidamente y vas a decir, no, profesor, no es parte del dominio. Y creo que en el cuaderno de trabajo que les pasé, por ahí viene un ejercicio 2, donde no es parte del dominio de la función. Muy bien, ya nos adelantamos un poquito por la pregunta de su compañero, pero bien vale la pena. Podemos evaluar para valores numéricos, pero también podemos evaluar para expresiones algebraicas. Vamos a suponer que aquí me dicen a mí que evalúen el inciso C, esta misma función, para f de 3x más 5, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada x que yo encuentre en la función, lo cambio por un 3x más 5. 2 por 3x más 5 menos 1. 2 por x, que es este 2 por x, pero x ¿cuánto vale? 3x más 5. Y hago estas pequeñas operaciones algebraicas. 2 por 3x, 6x, 2 por 5 son 10 menos 1. Quiere decir que esto es 6x más 9. Si evaluamos para un valor numérico, el resultado tendrá que ser un valor numérico. Si evaluamos para una expresión algebraica, el resultado tendrá que ser otra expresión algebraica. Vamos a evaluar para f de x cúbica más 2. Por tanto, me quedaría 2 por x, que es x cúbica más 2, menos 1. 2x cúbica más 4 menos 1. 2x cúbica más 3.
Muy bien. Vamos a... Eso es una función lineal. Bueno, eso también se puede comprobar en GeoGebra. Ahorita hacemos un ejercicio que se comprueba en GeoGebra. Vamos a cambiar... Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí. Vamos a cambiar ahora la función. Vamos a poner, en vez de una función lineal, vamos a poner una función cuadrática. Por ejemplo, yo tengo una función, vamos a poner f de x es igual a 2x cuadrada menos 3x más 2. Esa es la función con la que voy a trabajar. Es una función cuadrática. En el inciso A, yo voy a evaluar para f de menos 2. Por cada x que yo encuentre, la voy a cambiar por un menos 2. 2 por x que vale menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2 más 2. Aquí está 2x cuadrada menos 3x más 2. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Y sí que cuando x vale menos 2, el valor de y tiene que ser 16. Una sustitución pues de esas que hemos hecho desde la secundaria. Vamos a aquí. No funciona el control Z aquí. Borrar. Por ejemplo, aquí tengo 2x cuadrada. 2x cuadrada menos 3x más 2 menos 3x más 2. Y esa es la función. Fíjense, si lo convirtiera en una ecuación, no tendría raíces reales. ¿Por qué? Porque aquí en la gráfica se da uno cuenta que la parábola no alcanza a cortar al eje de las x. Como función sí existe, porque es una parábola que tenemos aquí en verde. Pero como ecuación no existe porque una ecuación lo que hace es buscar los puntos donde la parábola corta el eje de las x y en este caso pues no lo corta. Pero ¿qué pasa si yo evalúo, dijimos aquí, para f de menos 2? Para f de menos 2, dice que el resultado es 16, que es el que tenemos aquí. Quiere decir que ese punto de coordenadas menos 2, 16 es parte de la parábola. Su dominio son todos los números reales, ya dijimos, porque es un polinomio entero en x, así que puedo darle cualquier valor a la x y me regresa 1 para y. A ver, ayúdenme y evalúen para f de un medio. Y díganme cuánto es. Permítanme un minutito.
Muy bien. ¿Alguien tiene el resultado? ¿Qué pasa cuando x vale 1/2? Según yo, es 1 en Y. ¿1? Sí, Perfecto, vamos a comprobarlo. Para f, ay, perdón, para f de 1/2. Tu compañero tiene razón. Cuando x toma el valor de 1/2, el valor de y debe ser 1. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Me quedaría 2 por 1/2 al cuadrado menos 3 por 1/2 más 2. Primero las potencias, 1/2 al cuadrado es 1/4, 3 por 1/2 son 3/2 más 2. 2/4 menos 3/2 más 2. Si convierto todo a medios, 2/4 es 1/2 menos 3/2 y 2 enteros pues son 4/2. 4/2 más 1/2, 5/2. 5/2 menos 3/2 me quedarían 2/2 y esto es igual a 1. Esa es una de las muchas formas que hay para trabajar fracciones, ¿eh? Es ya aquí cuestión de cada uno. Alguien pudo haber dicho aquí 2/4 menos 3/2 más 2. 4 entre 4, 1 por 2, 2. 4 entre 2, 2 por 3, 6. 4 entre 1, 4 por 2, 8. Esto va a ser igual a 8 y 2, 10 menos 6, 4 cuartos, que es igual a 1. Alguien pudo haber agarrado su calculadora y con una sola entrada de datos hacerlo. Aquí de lo conveniente o lo ideal sería que saber hacer operaciones con fracciones tanto manualmente como en la máquina. Cuando haga un examen, pues yo no, ni prenden las cámaras ni nada de eso, así que pueden hacerlo con calculadora o copiarlo, todo eso, y no pasa nada. No pasa nada cuando vayas a pedir trabajo a algún lado, ¿no? Y te piden hacer operaciones con fracciones, y no, este muchacho acabó la prepa y no sabe ni hacer operaciones con fracciones, ¿no? Ahí es cuando realmente viene el problema, ¿no? Entonces, la idea es saberlo hacer de las dos formas. Si tienes una calculadora, a lo mejor en una sola entrada de datos con la calculadora, sabiendo utilizar los símbolos de agrupación bien, y sales del problema. Pero también es cierto que tarde o temprano te van a pedir que demuestres que sabes hacer operaciones con fracciones a papel y lápiz, pues. Entonces yo les aconsejo que sí, que se apliquen eso de las fracciones porque algún día se los van a pedir. Muy bien. Pero también podemos evaluar para expresiones algebraicas. ¿Qué pasa si me hubieran dicho a mí? Vas a evaluar para f de 3x más 4. Quiere decir que por cada x que yo encuentre la cambio por 3x más 4. 2 por 3x más 4 al cuadrado menos 3 por 3x más 4 más 2. Y ya sabemos elevar binomios al cuadrado. Fue con lo que empezamos este semestre. 2 que multiplica a 9x cuarta más 24x más 16. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, 4 por 3, 12, el doble, 24x, el cuadrado de 4, 16. Menos 3 por 3, 9x, menos 4 por 3, 12, más 2. 9 por 2, 18x cuarta. 18x cuadrada más 24 por 2, 48x, más 16 por 2, 32, menos 9x. Voy a reducir estos dos de una vez. Menos 10. Términos semejantes tengo 18x cuadrada, 48x menos 9x, tendría 38, 39x, 32 menos 10, 22. Si no tuve algún error en alguna operación,
el resultado tendría que ser ese. Vamos a revisarlo. 9x cuadrada, 4 por 3, 12, 24x más 16. Muy bien. 3 por 3, 9, menos 12. 4 por 12, más 2. Muy bien. 9 por 2, 18, 24 por 2, 48, 16 por 2, 32, menos 9, menos 10. X cuadrada no tiene términos semejantes, pero X lineal sí. 48 menos 9, 38, 39, 32 menos 10, 22. Parece que está bien. No sé si GeoGebra evalúe para expresiones algebraicas, pero podemos comprobarlo ahorita. A ver si lo hace o no. A ver, vamos a ver. Para f de 3x más 4. No, nada más te indica la pura operación. 2 por 3x más 4 al cuadrado menos 3 por 3x más 4 más 2. Pensé que te lo desarrollaba, pero parece que no. Habrá que investigar si lo puede hacer. Pero mínimo te indica las operaciones. A ver otra vez. A ver, ayúdenme con ese, por favor. Ya, profe. Muy bien. Aguantas un poquito a ver si coincidimos con el resultado, ¿sabe? Elevamos el binomio al cuadrado. Multiplicamos por menos 3x cúbica más x. Y le agregamos el 2. No hay términos semejantes. No puedo reducir como el anterior, porque x sexta no hay. X cuarta no hay más términos. X cuadrada tampoco. X cúbica, x lineal y el término independiente. El resultado tendría que ser ese. ¿Sí coincidimos con el resultado? Sí, hasta ahí llegué. Perfecto, perfecto. Vamos
Vamos, pero muy bien. Y todo este tipo de operaciones que estamos haciendo es para acercarnos un poco, pero un poquito, al concepto fundamental de este semestre, que es derivada de una función. Y no así acercando poco a poco. No es un concepto que te digan un día y ya lo aprendas de por vida y ya sepas qué es. No, es un concepto abstracto y que se va construyendo con el tiempo. Vamos a evaluar para f de x más h y luego voy a restar la función. Es decir, por cada x que encuentre lo cambio por x más h. 2 por x más h al cuadrado menos 3 por x más h más 2. Esto es esto. Es una función aumentada en una cantidad h en cualquier número aumentada. Pero luego dice que le reste f de x. ¿Quién es f de x? Pues la función que estoy trabajando. Primero lo aumento en x más h a la función y luego resto la función original y sí que me va a quedar el incremento que le hice yo a la función. Hagamos las operaciones. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. 3 por x, 3x, 3 por h, 3h, más 2. Si tengo un signo negativo delante de un paréntesis, eso hace que le cambie el signo a todo lo que está dentro, ¿verdad? Menos 2x cuadrada más 3x. Pero todavía tengo este binomio, el cuadrado, que ya sé que es un trinomio cuadrado perfecto, me falta multiplicarlo por 2. 2x cuadrada más 4xh más 4xh más 2h cuadrado. Esto ya pasa igual. Y la función que le estoy restando. Fíjense cómo aquí la función original se resta con la función aumentada, es decir, aquí tengo yo 2x cuadrada positivo y acá tengo negativo. Aquí tengo un menos 3x y aquí un 3x. Aquí tengo un más 2 y un menos 2. ¿Qué me va a quedar entonces? Puros términos que contienen a la h, que es el aumento. 4xh más 2h cuadrada. La función aumentada en una cantidad cualquiera, que en este caso es la h. Si no me hicieron caso del repaso de álgebra y todo eso que he intentado hacer conciencia con ustedes, sí tómenlo en cuenta, porque de aquí a que acabe quinto semestre es un montón de álgebra, pero muchísimo. Se fijan, ya empezamos a elevar binomios al cuadrado, hacer operaciones, suma, resta, multiplicación y división de ecuaciones algebraicas. Vamos a factorizar otra vez aquí, en este mismo tema vamos a factorizar, vamos a elevar un binomio al cubo. ¿Qué hubiera pasado si aquí en vez del cuadrado le pongo yo un cubo? Aquí en vez de elevar un binomio al cuadrado, elevaríamos un binomio al cubo. Entonces, toda esa parte que hemos repasado tiene una intención, o sea, no es nada más por repasarlo y ya. Entonces, si no han hecho caso a esa parte del repaso de álgebra, que parece ser que varios de ustedes sí lo están haciendo, y me da mucho gusto, porque
van a tener un curso muy bueno en cálculo. Pero si no lo han hecho, sí vale la pena. Y así como pinta el futuro, parece ser que en agosto sí podemos tener el curso presencial de cálculo integral. Entonces, creo que por donde le vean, sí conviene, porque si te llevas así como relajado cuarto semestre y llegas a acreditarlo sin saber prácticamente nada, pues tarde o temprano pues te vas a enfrentar a la realidad, ¿no? Como con las fracciones ahorita. Alguien puede pues, sacar la preparatoria y jamás saber de fracciones. Y un día puede ser muy lejano, ¿no? Puede ser que en un trabajo jamás te lo pidan o que ya no vayas a la escuela a estudiar a la universidad. Y puede ser que te enfrentes con las fracciones hasta que tengas un hijo en la primaria y te pregunte, ¿no? Oye, papá, ¿cómo se suma un medio más un tercio más un cuarto? Caray. Pues en la computadora, mijo, sí puedes, el maestro quiere que lo haga a mano. Entonces, mejor lo aprendes de ahorita y ya jamás se te va a olvidar. Entonces, cuarto semestre utilizas todo lo que sabes de álgebra, de geometría, de trigonometría, de geometría analítica, se va juntando, pues. Y todo porque tratamos de entender a una función, en este caso una función cuadrática, que es una parábola, como un modelo que está tratando de interpretar el comportamiento de un fenómeno, pues. Y lo que vamos a tratar de llegar es a una fórmula general que se llama derivada de la función, que me va a permitir establecer cómo se comporta este fenómeno en cualquier instante. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Sí es cierto que de repente es pesado en operaciones, pero vamos construyendo un concepto de derivada de una función poco a poco, clase a clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. En este ejercicio que acabamos de terminar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto así, inciso F, f de x más h menos f de x, que fue de lo que yo escribí, si le hubiera agregado nada más dividir entre h? ¿Hubiera hecho esto mismo? Nada más que aquí al final tendría que haber dividido sobre h. Y si el incremento de esa función fue infinitamente pequeño, tan pequeño que casi es un cero, pues no habría división entre ceros, ¿se fijan? Cuando yo era pequeño, tenía un tío que estudiaba en México en una vocacional del IPN, del Politécnico, y se me quedó bien grabado que él hablaba que él estudiaba en México, en la Ciudad de México, cálculo infinitesimal. Y se quedaba uno con los alumnos chiquillos, ay, caray, ¿qué será eso, no? Antes se le llamaba así, o sea, en las materias se le llamaba cálculo, no cálculo diferencial integral, sino se llamaba cálculo infinitesimal, el estudio de las cantidades infinitamente pequeñas. Y se quedaba, ay, mi tío es bien inteligente, ¿no? Ya luego se salió de la prepa y hizo otras cosas, total que ni se quedó en el poli, ni estudió una carrera, ni nada de eso. Pero se me quedó, el término se me quedó a mí muy grabado porque no va a ser bien difícil en la prepa, ¿no? Cálculo infinitesimal. Y en realidad lo que dice es que este incremento en la función es infinitamente pequeño. O sea, si vas a entender a la función en todos sus puntos, es de punto en punto, pues. ¿Y qué tan cerca puede estar un punto de otro? Pues en una distancia tan pequeña, pero tan pequeña que se considera un cero. Si esto fuera un cero, no puedo dividir. Sin embargo, si yo factorizara, si sacara como factor común a la h, 4xh entre h me queda el 4x. 2h cuadrada entre h me queda 2h. Y 3h entre h me queda menos. Simplificamos la h y me quedaría ahora sí 4x más 2h menos. Si aquí h fuera 0, no habría resultado, porque está dividido entre 0. Si factorizo,
porque me quedaron puros términos que contienen la H si factorizo. No es un cero, o sea, es una cantidad infinitamente pequeña que se puede considerar como un cero. Factorizo y me quedaría esto. Si H tiende a cero, esto desaparece, pero me queda 4x menos 3. A 4x menos 3 se le llama derivada de una función, como un conocimiento, como una definición previa, ¿no? A esto queremos llegar. Por eso evaluamos funciones para valores numéricos y evaluamos funciones para valores o para expresiones algebraicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Chin, ya se me iba a suspender la clase a las 8:30 y miren, es 8:35. Mañana vamos a continuar, ahí en su manual tenemos ejercicios de evaluación de funciones, por si los quieren ir haciendo, en la página 19 y en la página 20. Ahí me falta explicar para la clase de mañana una función cúbica, alguna función racional y una irracional para ir cerrando esta parte. Muy bien, ¿algún comentario final? ¿Alguna pregunta? Nos vemos entonces mañana. Que tengan buen día. Cuídense. Cualquier duda, ya estamos al pendiente del grupo. Igualmente. Dale, cuídense. Nos vemos. Vale, profe. Dale. Pero con ánimo, ¿eh? No van a estar acostados todavía. Ya deben estar bien despiertos y bien activos. Nos vemos mañana.